Hola, muy buenos días. Vamos a trabajar con nuestra sesión de este día, viernes 4 de septiembre de 2020. Para esta sesión vamos a trabajar actividades de lectura y escritura, de lengua materna y de matemáticas. Para nuestras actividades de lectura y escritura, únicamente vamos a leer en voz alta el texto del cuadernillo. Para nuestra materia de lengua materna vamos a repasar acerca del cuento. Y nuestras actividades son las siguientes. Primero, ustedes van a imaginar que escribirán un cuento, el cual servirá para dar a conocer tu experiencia durante este tiempo de COVID-19 a otros compañeros, familiares o amigos. ¿Qué quiere decir esto? Que tú vas a narrar en forma de cuento lo que has vivido durante toda esta pandemia, desde la última vez que fuiste a clases hasta el día de hoy. Todo lo que has pasado, lo que has vivido, cómo te has sentido, cuáles crees que son las cosas buenas de esto, cuáles crees que son las cosas negativas de esto, todo lo que tú quieras, pero a manera de cuento. Para eso vamos a recordar qué es el cuento y qué partes debe de llevar. Bien, el cuento pues es un relato o es una narración breve de carácter ficticio o real que nos va presentando una historia. Entonces tú vas a ir narrando tus vivencias durante todo este tiempo de pandemia. Las partes del cuento es el título, es decir, tu cuento tiene que llevar un título, tiene que haber personajes, tú tienes que ser el personaje principal de tu cuento. Estos personajes deben de resolver problemas o superar pruebas difíciles para lograr su objetivo. Debe de llevar un escenario o escenarios, que es el lugar donde se va a desarrollar. Entonces ahí tú puedes anexar o agregar los lugares de tu cuento, ¿sale? Debe de llevar un comienzo, que es el inicio de la historia, donde van a presentar los personajes y la situación en la que habitualmente se produce un desequilibrio o un elemento de ruptura. Después va a haber un nudo, que esta va a ser la parte central de tu cuento. Aquí se va a plantear un conflicto con los personajes. Y por último, que es el desenlace, en donde se da el cierre de tu cuento. Aquí en esta parte del desenlace es en donde se resuelve el problema que mencionaste o que presentaste en el nudo. Bien, una vez mencionadas las partes del cuento, ahora sí en tu libreta vas a escribir tu cuento con ayuda de un adulto, tomando en cuenta sus partes y características que deben de llevar, es decir, las que ya te mencioné anteriormente. Si tú gustas, esto es opcional, no es necesario ni obligatorio, puedes grabar tu cuento en tu celular y compartirlo por medio del WhatsApp o por el correo electrónico si es que se pudiera. Bien, para que puedas revisar tu cuento, puedes apoyarte de las preguntas de tu libro de lengua materna en la página 126, que dicen así: ¿explicaste cómo es el lugar donde ocurre la historia? ¿Describiste cómo son los personajes? ¿Pusiste algunos diálogos entre ellos? ¿Marcaste los diálogos con guiones? Y aquí les da un ejemplo de cómo pueden presentarse estos diálogos. ¿Usaste expresiones como las que se usan en los cuentos? Por ejemplo, érase una vez, colorín colorado, este cuento ha terminado. ¿Usaste signos de interrogación o de admiración? Y si le pusiste un título. Entonces, estas preguntas te van a ayudar a ver si realmente tu cuento tiene la información necesaria. Para nuestra clase de matemáticas, vamos a recordar acerca de las series numéricas. Una serie numérica es una secuencia de números ordenados, entre los cuales hay una relación que hay que descubrir para completar la serie. Bien, en este caso aquí les muestro un ejemplo de esta serie numérica, que son la de números azules, y aquí dice, por ejemplo, en la serie 7, 14, 21, 28, 35 y 42 hay una relación que es el número 7. ¿Qué quiere decir esto? Que va a ir de 7 en 7. Esto quiere decir que para seguir la secuencia solo debes de sumar al último número, el 7, ¿sale? Por ejemplo, aquí, del 0 para el 7 se está sumando el 7. Del 7 para el 14 se están sumando 7. Del 14 para el 21 se está sumando 7. Es decir, que va a ir aumentando
o va a ser ascendente de 7 en 7. Esa sería su regularidad, que va de 7 en 7. Aquí unos ejemplos más. En esta serie numérica 5, 10, 15, 20, 25, 30. Su relación es que va de 5 en 5 y es ascendente. ¿Qué quiere decir ascendente? Que va aumentando o va sumando. ¿Cómo nos podemos dar cuenta de esto? Fijándonos cuál es la diferencia del 5 para el 10. Hay una diferencia de 5. ¿Cuál es la diferencia del 10 para el 15? Hay una diferencia de 5. Entonces esto quiere decir que va aumentando de 5 en 5. La siguiente serie numérica, 10, 10, 20, 30, 40 y 50. Su relación es que va de 10 en 10 y es ascendente, es decir, va aumentando de 10 en 10. ¿Cuál es la relación o cuál es la diferencia que hay entre 10 para el 20? Son 10. Del 20 para el 30 son 10. Del 30 para el 40 son 10. Por lo tanto, nuestra serie numérica va aumentando de 10 en 10. Y en el último ejemplo, que dice 15, 12, 9, 6, 3, 0. Aquí notamos una diferencia, que es que en lugar que va aumentando, va disminuyendo. Por lo tanto, va a ser descendente, porque va disminuyendo. Y va disminuyendo de 3 en 3. ¿Cómo nos podemos dar cuenta de esto? Igual. Notamos la diferencia que hay del 15 para el 12. Hay una diferencia de 3. Del 12 para el 9 hay una diferencia de 3. Del 9 para el 6 hay una diferencia de 3. Y así sucesivamente. Por lo tanto, esta serie numérica va a ir de 3 en 3 de manera descendente, es decir, disminuyendo. Bien, y como actividad para la libreta vas a escribir, vas a copiar estas 10 series numéricas y las vas a completar. Y vas a escribir si son ascendentes o descendentes en cada uno, ¿sale? Por ejemplo, va de tanto en tanto y es ascendente. O va de tanto y tanto y es descendente. Entonces estas 10 series numéricas las vas a realizar en tu libreta. Bien, vamos a recordar. Para la actividad de lectura y escritura no tienes que enviar nada, únicamente es leer el texto en voz alta o bien escuchar su lectura en voz alta. Para la actividad de lengua materna es la escritura de tu cuento en la libreta. Y para la actividad de matemáticas es que me resuelvas o completes estas 10 series numéricas. Bien, pues esto sería por esta sesión. Espero que te encuentres muy bien y que tengas un muy bonito viernes.